Le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara Federal, que podamos platicar con él. Y yo sé que estás muy atareado, Fer, pero en esta ocasión creo que vale mucho la pena platicar de un asunto y de una propuesta que acabas de presentar el día lunes, si no estoy mal, el 13 de julio al Congreso de la Unión, en la cual presentaste una iniciativa de reforma, artículos de la Ley General de Salud, para que a través del INSABI, el Instituto de Salud y Bienestar, el gobierno federal y los gobiernos estatales otorguen de manera gratuita a la población cubrebocas, mascarillas y caretas, entre otros insumos de salud, a quienes lo soliciten en medio de esta pandemia que, más allá de que los semáforos y la situación, está presente y no se va a ir pronto. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, mi querido tocayo, ¿cómo estás? Bien, tocayo, aquí a tus órdenes, escuchándote y interesado con este tema, porque la gente, la verdad es que muchas veces no usa estos insumos o porque son caros o porque no tienen dinero, porque no los hay, en fin. Entonces, me parece muy importante lo que acabas de proponer en esta iniciativa de reforma. Sí, tocayo, mira, la postura, hay que resaltar un poquito también lo que ha venido pasando. La postura del gobierno mexicano ha ido cambiando respecto al uso del cubrebocas, entonces ha habido información poco precisa. Recordemos que primero decían que solo aquellos que tuvieran síntomas debían portarlo, después el propio gobierno dijo, bueno, que debían portarlo tanto los sintomáticos, los que tenían algún tipo de síntoma, o los asintomáticos también, los que no tenían síntomas, pero de todas maneras podían contagiar. Y después dijeron que, bueno, que no estaba demostrado al 100% que el cubrebocas te protegiera y que por lo tanto pues no era indispensable utilizarlo. La verdad es que hoy en día ya no tenemos duda de cuál es la realidad. Sabemos algunas cosas, sabemos que si utilizamos cubrebocas, primero de todo, sí reducimos considerablemente la carga viral y es mucho menos probable que nos enfermemos nosotros o que contagiemos a terceros si es que estamos nosotros infectados. También ha habido ya diversos estudios, en algunos de ellos, por ejemplo, se simula el uso de cubrebocas por parte de una población y se llega a que si en una población cerca del 80% de la población utiliza el cubrebocas, entonces eso es suficiente para reducir los contagios por encima incluso del confinamiento, o prácticamente igual que el confinamiento. Es decir, que si la gente lo está utilizando, digamos, el cubrebocas, pues en un 80% de los casos, 8 de cada 10, no es necesario, digamos, que una economía, que un país, digamos, se vaya a un confinamiento. Y en tercer lugar, lo que también sabemos es que los países que han impuesto las normas o normas estrictas del uso de cubrebocas han reducido los contagios y por lo tanto también los fallecimientos, particularmente los más exitosos en estos han sido los países asiáticos, que ellos vienen utilizando cubrebocas pues ya de mucho tiempo atrás y tienen ya pues toda una disciplina para hacerlo. Por eso lo que yo propuse en la Cámara de Diputados fue una reforma a la Ley General de Salud, para que establezcamos que el cubrebocas sea considerado como un insumo de salud básica de acceso universal, que se le pueda entregar absolutamente a todo mundo. Segundo, que sea obligación también de las instituciones entregarlo de manera gratuita, es decir, se tiene que entregar a todo mundo, pero se le tiene que entregar de manera gratuita. Y tercero, establecer que es obligatorio el uso del cubrebocas en los casos de brotes, epidemias o pandemias, para que sea utilizado de manera obligatoria en espacios públicos, en espacios cerrados y también en el transporte público. Es decir, que el Estado tendría que garantizar la responsabilidad de asegurar que todos tengan un acceso a un cubrebocas, pero por otro lado los ciudadanos tendríamos que comprometernos a aportarlo. El tema de la pandemia sigue avanzando, tocayo, no ha arreciado en términos generales. Me refiero al país e incluso también al Estado, aunque hay algunos datos que han dicho que va bajando, no va a bajar del todo y no se va a reducir esto simplemente por la forma de propagación del virus. Entonces esto va a seguir creciendo hasta que no tomemos ciertas acciones defensivas nosotros como población. Creo que una de las más importantes que podemos tomar es justamente el uso del cubrebocas y por eso la propuesta
que presenté yo en la Cámara de Diputados. Oye, en este asunto del uso del cubrebocas, parece que ahora sí ya es general el tema. Había mucha discusión, como tú lo sabes, al principio el subsecretario López-Gatell había dicho que no era indispensable. Sin embargo, ahora ya se está usando más y creo que ya están dando ejemplos gobernadores, autoridades, e incluso el propio presidente López Obrador en su viaje a Estados Unidos lo utilizó. Yo creo que tarde que temprano tendrán que seguir utilizándolo otros funcionarios que no lo hacían, porque al final de cuentas es un problema de salud pública para ellos y para la gente que los rodea. Efectivamente, efectivamente. Como que ha habido, digamos, ya un poquito más de peso que le está dando el gobierno federal a todo el tema del uso del cubrebocas. Debemos de recordar que, bueno, pues el subsecretario Hugo López-Gatell durante mucho tiempo dijo que no era necesario. Finalmente, bueno, pues ya hace relativamente poco ya se lo puso, pero bueno, también hay que recordar que el viernes pasado la Organización Mundial de la Salud literalmente regañó a la Autoridad Sanitaria de México por no enviar señales claras sobre la importancia del cubrebocas. Entonces, creo que hay un consenso internacional respecto a esto. Tú sabes que cuando los académicos pues se quieren ver muy puristas y muy precisos, pues siempre tratan de ser muy detallistas en lo que llegan a aseverar o no, pero tenemos amplia evidencia en el mundo, no de ahora, sino históricamente, y lo vemos en los datos ahora, que el uso de cubrebocas sirve, funciona, y desde luego cuando los liderazgos políticos pues lo utilizan, están mandando un mensaje, digamos, de estar dando un ejemplo a la ciudadanía. Entonces yo veo con ánimo positivo que el presidente ya ha comenzado en algunas ocasiones a utilizarlo, creo que eso es muy positivo, y bueno, creo que todos lo tenemos que hacer, todos los que somos funcionarios públicos o actores públicos o simplemente pues ciudadanos, para ir contagiando esa necesidad de utilizarlo. Creo también que sería muy importante que se hagan campañas de comunicación desde la parte pública, desde el gobierno, incluso desde los propios medios de comunicación, para incentivar que la gente utilice el cubrebocas. Creo que hay 3 medidas, y las he platicado aquí en tu espacio en otros momentos, que son claves en este momento que ojalá pudiéramos hacer. La primera de ellas es el uso de pruebas masivas, porque es la única manera que tendremos realmente de identificar a todos los contagiados y de mandarlos a casa y de ir siguiendo, digamos, de irle dando seguimiento, pues para identificar a nuevos contagiados y seguirlos mandando a casa. El primero es pruebas masivas. El segundo es el tema del confinamiento, que yo he hablado de la necesidad de que el confinamiento se pueda dar, para lo cual es necesario el que exista un ingreso mínimo universal, que por cierto te he de decir que ya la Cámara de Diputados aceptó la discusión de esto y se estará nombrando un grupo de evaluación por parte de la Junta de Coordinación Política para que vayamos evaluando la pertinencia de qué tipo de apoyo sería. Y bueno, el tercer lugar es el uso del cubrebocas. Entonces, el uso del cubrebocas se convierte en una estrategia pues relativamente sencilla, es más sencilla que las pruebas, desde luego es mucho más sencilla que el confinamiento. Yo te diría que es la estrategia, si tuviéramos una única estrategia que pudiéramos seguir como país, sería el uso del cubrebocas generalizado como una estrategia defensiva ante el crecimiento y la evaluación, el desarrollo que mantiene la propia pandemia. Bien, ahora que estás hablando del tema de los ingresos de la gente, el día de hoy aquí en Puebla el Consejo Coordinador Empresarial y distintas centrales de trabajadores hablaron de la reactivación económica, de que es indispensable. Al parecer no cayó muy bien en el tema de Casa Aguayo y dijo que los empresarios no han dado ni una hamburguesa y que, bueno, que no se pueden volver mártires. Al final de cuentas, más que martirio, es una necesidad de trabajo, ¿no? Y el tema no se ve sencillo para poder, esta ecuación es compleja, Fer, para poder darle salida a este asunto, porque podrían generar más pérdidas con la economía que la propia pandemia. A ver, tocayo, luego hay, digamos, hay confusiones, la gente se confunde. Uh-huh. El 90% de los empleos son generados por las MIPYMES, las micro, pequeñas
y medianas empresas, ¿no? Esas son las que generan la gran parte, digamos, de los empleos. ¿Qué son las microempresas? Las microempresas son aquellas en las que está, pues, desde una gente que se autoemplea, que no tiene trabajadores más que a sí mismo, podríamos decir, entonces tiene 0 trabajadores, hasta 9 trabajadores. Y esas son las más importantes y las más grandes. Entonces, cuando hablamos del sector empresarial, no tenemos que pensar nada más en los grandes empresarios. Tenemos que pensar, digamos, que el grueso del empleo lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué son importantes las micro, pequeñas y medianas empresas? Pues porque son las que generan la actividad productiva, y al generar la actividad productiva, pues van generando crecimiento económico en una economía, y eso se ve reflejado en la oportunidad de ir ofreciendo empleos. Si no tenemos, digamos, el desarrollo del sector empresarial, pues, repito, de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera prioritaria, pues lo que va pasando es lo que ya estamos viendo ahora, que se están perdiendo muchos empleos, tanto en la formalidad como en la informalidad, porque hay mucha gente también que son microempresarios que están en la informalidad. Los ambulantes, por ejemplo, pues son microempresarios, aunque vivan en la informalidad, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, la relevancia del tema, cuando uno habla del sector empresarial, tenemos que estar pensando en el grueso de esa población, y el grueso de esa población son pequeños negocios que emplean a unas cuantas personas, y que, bueno, que si no operan, no funcionan, pues van perdiendo, digamos, los empleos que van generando, sean estos, te repito, empleos formales o empleos informales. Al irse perdiendo eso, bueno, pues ¿qué se pierde? Pues se pierde una fuente de ingreso para una persona y por lo tanto para una familia, y empiezan los problemas que aquí hemos discutido y que yo incluso he dicho que pudieran llegar a niveles graves. Yo he hablado incluso de una crisis humanitaria, no estamos en eso, pero pudiéramos llegar incluso a eso después de muchos meses más de esto, en el que la gente pues no tenga ni siquiera que comer, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos, en momentos tan complicados que nos ha tocado vivir, pues son justamente una oportunidad para que todos sumemos, todos de manera consensuada, de manera coordinada, pongamos lo mejor de nosotros mismos, las autoridades, desde luego, por un lado, pero por otro lado, bueno, pues los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, en fin, las iglesias, la sociedad en su conjunto, y podamos salir de esta terrible y penosa situación lo mejor librados posibles. Creo que si lo hacemos, y también lo he comentado yo acá, podríamos repensar. Yo he dicho, esto nos va a obligar primero a ser muy resilientes y aguantar. Y solamente lo vamos a poder hacer siendo solidarios y ayudándonos unos a otros. Y después de eso, pues tratar de juntos reimaginar el futuro que vamos a construir, porque el mundo será muy distinto seguramente una vez que ya termine esto, y tendremos que repensar muchas cosas, ver qué cosas sí nos funcionan y qué cosas ya no nos funcionan como sociedad. Pues estamos en eso, tocayo. Yo creo que además has hecho una gran convocatoria después del estudio que presentaste la semana pasada a construir un sistema mucho más justo, más solidario, y en el que estén sumados todos de alguna manera, porque al final de cuentas todos somos mexicanos, y esa nueva normalidad va a ser con cubrebocas, tocayo. al menos hasta que haya una cura o una vacuna. Una cura o una vacuna que debemos de tener a lo mejor en el curso de año y medio o 2 años, no antes. Mientras eso sucede, viviremos en una realidad así. Y lo que acaba pasando, nada más para ser muy breve y finalizar, el virus tiene una tasa de propagación. Cuando estas tasas de propagación, como es en el caso del coronavirus, que es un virus altamente contagiable, pasan de un determinado número, que en este caso es el 1, en cómo ellos miden el asunto, estás hablando de un virus altamente contagioso. Incluso ni siquiera tenemos claro si una vez que te contagiaste te puedes volver a contagiar. Hay algunos estudios que indican que eso sí pudiera ser, porque la cepa va variando. Entonces, a lo que voy con esto es, el virus no va a parar, es un virus que tiene, digamos, un sentido de alto contagio,
y va a seguir contagiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una cura o una vacuna. Si sabemos que eso será en año y medio, 2 años, bueno, pues este periodo de tiempo lo tenemos que utilizar para cuidarnos y prepararnos. ¿Cómo lo debemos hacer? En lo que yo he explicado, pruebas masivas, cubrebocas, y ojalá hubiera periodos de confinamiento si es que consiguiéramos la posibilidad de generar un ingreso universal temporal para las familias. Pues ahí está. Tenemos tarea todos de alguna manera para que esto sea mejor o pronto volvamos a condiciones distintas y no a esta situación de emergencia. Tocayo, como siempre, un gusto saludarte y muchísimas gracias por estar con nosotros todos los jueves. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes y un fuerte abrazo. Gracias, Tocayo. Igualmente un abrazo a ti y a la auditoria.